Muy buenas tardes, mis queridos alumnos, les saluda el docente Saavedra. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que viene a ser el romanticismo europeo, en especial sobre este gran escritor conocido como Johann von Goethe. Sí, mis queridos alumnos, muy bien, esto va a estar dirigido para el cuarto y el quinto grado de secundaria. Y sin mayores preámbulos, empecemos con el desarrollo de la clase. Muy bien, vamos a hablar básicamente en qué consiste este romanticismo europeo, mis queridos alumnos. Presten atención. Se le va a denominar el romanticismo europeo, ¿ya?, a todo aquel movimiento artístico, cultural, que se opone al predominio de la razón, de lo neoclásico, y que en su lugar exalta la imaginación y la inspiración como fuerza que van a permitir que el artista plasme a través de sus obras sus sentimientos y sus emociones. Los románticos buscaban la mayor libertad posible para que su genio guíe sus pasos y logre crear pues un arte que se identifique con la naturaleza avasalladora de la naturaleza, ¿ya? El término romanticismo, mis queridos alumnos, tiene su origen en el francés romantique, que a su vez proviene del romanesque novelesco, y que fue empleado un siglo y medio antes como sinónimo de pintoresco, sobre todo en cuanto a paisajes naturales. Quiero agregar además que a principios del siglo XIX el término comienza a ser usado para referirse a todo aquel que se oponía a la escuela clásica, es decir, a la escuela moderna. Con el pasar del tiempo, el romanticismo se consolida para definir a esta importante etapa artística y cultural, pues marcó una ruptura con el arte antiguo y clásico, y esto establece pues a la dinámica de la evolución literaria, donde todo movimiento corriente que surge rechaza aspecto de la anterior. Ya, mis queridos alumnos, muy bien. ¿Cuáles son las principales características de este romanticismo europeo? Tenemos las siguientes características: culto a la libertad. Ya, aquí los románticos buscaron desapegarse de toda normativa, ser enteramente libres y dejarse llevar por su inspiración e imaginación. Ya hemos observado que este culto a la libertad tiene antecedentes históricos, económicos, políticos, filosóficos, entre otros ámbitos. ¿Ya? Es precisamente, mis queridos alumnos, que Víctor Hugo, en el prefacio de su obra teatral Cromwell, que es uno de los manifiestos más importantes del romanticismo, sostiene lo siguiente: no debe haber ya ni reglas ni modelos, o mejor dicho, no deben seguirse más que las reglas generales de la naturaleza. Esas fueron las palabras concretas de Víctor Hugo con relación al romanticismo. Otra característica principal de esta tendencia viene a ser el subjetivismo, ¿ya? Aquí prácticamente se vuelca hacia lo puramente imaginativo, lo fantástico, lo emocional, lo sensorial y lo exótico, ¿ya? Hace referencia y releva lo que viene a ser el paisaje, coincidencia de la naturaleza con los estados anímicos, inclinaciones melancólicas, es decir, todo aquello que esté enmarcado dentro de su emotividad, pues la razón no puede contemplar lo trascendental. Otra característica: predominio del yo, egocentrismo romántico. Para los románticos, mis queridos alumnos, en este punto, lo fundamental es el yo, pero el yo que iba a estar ligado ahora a las sensaciones. El individuo romántico y sus emociones que llenan la naturaleza e incluso le influyen. Un ejemplo evidente es como Werther, ya, de Goethe, se ve pues envuelto en trastornos sentimentales, ya, e identifica a la naturaleza para poder pues dar pie a su sentimentalismo, a sus emociones, ya, con relación a lo que viene a ser el eje romántico entre naturaleza y universo. Recordemos, mis queridos alumnos, que es precisamente este gran escritor Johann von Goethe el autor de la famosa obra Las cuitas del joven Werther. ¿Ya? Muy bien. Otra característica que tenemos es la imaginación y la inspiración.
Aquí los románticos entendieron que la imaginación, como la facultad del alma que representa las imágenes de las cosas reales o ideales en forma creativa y puramente individual, la llamada contemplación romántica, que sacriliza lo que contempla a través de su genialidad e imaginación. Pero para que el artista logre esto debe inspirarse, es decir, necesita que su subjetividad sea conducida hasta el extremo, pues sólo así podrá dejar de lado cualquier imitación y desarrollar una obra original. ¿Ya? Esto es con relación a la imaginación e innovación. Otra característica importante que tenemos es fantasía y misterio. ¿Ya? Acá la frase de Dirote, poetas, decía, poetas, sed oscuros, es concretada en la obra de los románticos, quienes sostienen atracción por lo oculto, lo misterioso, lo fascinante, y además de que presenta como escenario romántico por excelencia la noche y todo lo que ella es capaz de inspirar. Igualmente hay un desarrollo importante de la fantasía, donde se teje lo inexplicable y lo sobrenatural que se asocia precisamente a lo anterior. Ya, mis queridos alumnos, atracción por el pasado medieval. La Edad Media ha sido conocida comúnmente como la época oscura de la humanidad, cubierta con el manto de la superstición y de la fe cristiana. Este contexto de escenarios góticos y discursos metafísicos fue de la atracción de los románticos, quienes desdeñaban la razón y las secuelas que ésta podría traer, como las ciencias, por ejemplo, lo cual de alguna u otra manera se relaciona con el rechazo que hubo en el medioevo por el avance científico. ¿Ya? Así es que los románticos se interesaban por ese exotismo, ¿ya? Ese exotismo y lejanía en el tiempo que significó la cultura medieval. Un ejemplo evidente de esta atracción es el mundo representado en la novela Nuestra Señora de París. Revaloración de lo nacional es otra de las características, aspiración a un mundo superior. Aquí, mis queridos alumnos, los románticos buscaban el ideal que conduce a la creación de una realidad perfecta, ¿ya? De una exaltación poética sobre los más diversos aspectos de la vida. Precisamente cuando esta ficción se desmorona, cunde la desesperación y el espíritu de rebeldía que impulsa al romántico a huir de esa realidad que lo agobia y que lo empuja a lo exótico o incluso al suicidio. Los románticos, ¿ya?, al huir de esa realidad que lo agobia y que lo empujan a lo exótico, ¿ya?, se vuelven, por así decir, seres enfermizos y de vida efímera, como por ejemplo la del escritor Shelley de Becker, y pues estos prácticamente en sus mundos eran atormentados y muchos de ellos buscaron refugio en la locura. ¿Ya? Muy bien. Ahora, mis queridos alumnos, vamos a hablar de este gran escritor Johann von Goethe, máximo representante del romanticismo alemán, que nació en Frankfurt, ya el 28 de agosto de 1749, en el seno de una familia burguesa. Fue un niño precoz, pues ya a los 15 años escribía pues guiones teatrales y conocía varias lenguas. Comenzó a estudiar leyes en la Universidad de Leipzig, pero pronto se desinteresaría de la carrera elegida por su padre y se inclinó más bien hacia la literatura. Debido a su mal estado de salud, retornó a Frankfurt para su convalecencia y terminó su carrera en la Universidad de Strasbourg. ¿Ya? Y allí conoce al poeta Herder y a otros personajes con los que emprendió la aventura poética del Sturm und Drang, del cual pues fue su mejor representante. Obtiene reconocimientos con su drama conocida como Gott von Berlichingen, publicada en 1773, pero la fama nacional la alcanzaría con su famosa obra juvenil
llamada Las cuitas del joven Werther, publicada en el año de 1774. Quiero recalcar, mis queridos alumnos, que esta obra fue considerada abanderada del espíritu romántico alemán. Además, quiero agregar que Goethe también inició la novela de formación pedagógica con los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, publicada en 1796. Quiero señalar también que tuvo como entrañable amigo a Schiller, y ambos convirtieron la pequeña villa de Weimar en el foco cultural germano, y allí Goethe vivió hasta los 57 años de edad. Otro de los puntos con relación a Goethe, mis queridos alumnos, es que tuvo larga vida y fue testigo de grandes acontecimientos que marcaron la historia de Europa, como por ejemplo la Guerra de los 7 Años, la Revolución Francesa, el Imperio Napoleónico, entre otros. Se le conoce como el genio de Weimar por su vasto conocimiento, en la cual, aparte de la literatura, demostró bastante conocimiento en geología, botánica, anatomía, física, historia de las ciencias, pintura, arquitectura, economía y filosofía. Con el paso de los años abandona ese espíritu romántico y se inclina hacia un arte más clásico. No olvidemos que a lo largo de su vida fue creando lo que sería pues su obra más ambiciosa y magistral que jamás haya creado. Me estoy refiriendo a su grandiosa obra llamada Fausto. Por último, voy a concluir diciendo que Goethe murió en Weimar el 22 de marzo de 1832. Vamos a pasar rápidamente a hablar de las principales características de este gran escritor. Goethe no es un romántico en todo el sentido de la palabra. Más bien podríamos afirmar que, por su desarrollo artístico e ideológico, pertenece a una etapa prerromanticismo. Sin embargo, es indudable que prefigura algunos de los rasgos más característicos de este movimiento. Su obra se extendió hacia los diversos géneros literarios, tales como la lírica, la épica, el teatro, la narrativa, y en su juventud sus primeros textos estuvieron enmarcados dentro de la estética del Sturm und Drang, incluso de elementos de la tradición popular, hondo sentimentalismo y espíritu emotivo y exaltado. De esta época datan su Lieder, baladas, y sobre todo su Werther. Goethe emplea pues un delicado estilo poético, además de una marcada subjetividad. ¿Ya? Muy bien, quiero agregar como punto importante que es precisamente Goethe el principal exponente del romanticismo alemán. Ya, mis queridos alumnos, esto que quede claro, ¿ya? Muy bien. ¿Cuáles son las obras principales de este gran autor? Tenemos obras teatrales. Tenemos Gott von Berlichingen, publicada en 1773. Su otra obra tenemos Triunfo de la Sensibilidad, publicada en 1778. Tenemos su otra obra llamada Ligera en Tauride, publicada en 1787. Tenemos su famosa obra llamada Torquato Tasso, publicada en 1790. Tenemos su famosa obra Fausto, primera parte la publicó en 1808 y la segunda parte la publicó en el año de 1832. Poesía. Tenemos Elegías Romanas, publicadas en 1795, Epigramas Venecianas en 1796, Diván Occidental en 1814, por así decir, ya mis queridos alumnos. Muy bien, estas son las principales obras con relación a este
gran escritor conocido como Johann von Goethe. Ya, muy bien. Entre sus novelas más importantes tenemos novelas Las cuitas del joven Werther, publicada en 1774. Otra novela es Años de aprendizaje de Wilhelm Meister, publicada en 1795. Años de vagamundeo de Wilhelm Meister, publicado en 1821 a 1829. Ya, muy bien. Vamos a dar pie, mis queridos alumnos, a mencionar las principales características, ¿ya?, de esta grandiosa obra conocida como Las cuitas del joven Werther. ¿Ya? Muy bien. Esta primera novela de Goethe, que pertenece a su periodo de juventud y que se enmarca en la estética del Sturm und Drang, es considerada símbolo del espíritu romántico alemán. Aparece en un contexto del año de 1774, en que comenzaban a consolidarse los ideales del individualismo, libertad y, sobre todo, hegemonía de los sentimientos por sobre la razón. Esto es como punto importante. La historia de amor entre el romántico Werther, quien, según los datos biográficos de Goethe, sería una especie de alter ego del escritor, y Carlota, y su funesto desenlace, impactó a la juventud alemana de la época de tal manera que se impuso lo que ha sido denominado como la moda wertheriana. No solo la lectura del libro fue voraz e incluso trajo graves consecuencias, como por ejemplo que muchos jóvenes, imitando al héroe de la novela, se mataran por amor, sino que muchos elementos de los personajes son tomados como fetiches. Se puso de moda el frac azul y el chaleco amarillo que empleaba Werther en el momento en que se pegó el tiro, así como el lacito rosa que usaba Carlota, ¿ya? Como usaba Carlota, y que era objeto de culto por parte de su amado. Esta obra rompió las barreras del reino germánico e hizo gozar a Goethe de una temprana fama. Ahora, vamos a ver las características principales. Género de la famosa obra Las cuitas del joven Werther va a ser del género narrativo, especie novela. Estructura, esto es lo más importante, mis queridos alumnos. La estructura es epistolar, es decir, toda la narración está establecida a partir de cartas que el protagonista Werther ya le envía a su amigo Guillermo, a excepción de la última parte donde es el editor, recurso funcional del autor, quien nos narra el desenlace de la obra. La obra está dividida en 3 partes. Primer libro, conformado por 39 cartas que envía Werther a su amigo Guillermo. Segundo libro, conformado por 47 cartas de Werther que le envía a Guillermo, a Carlota y a Alberto. Y el editor al lector son notas donde se narran pues los últimos días del protagonista, así como la presentación de las últimas cartas. Ya, mis queridos alumnos, muy bien. Narración. Predomina la narración en primera persona, narrador protagonista. Esto quiere decir su estilo. El estilo es poético, delicado. Empleó el uso de recursos retóricos, líricos, de tono marcadamente romántico, subjetivo y convencional. ¿Ya? Muy bien. Otro punto importante con relación a ello, tenemos abundancia de reflexiones, sobre todo en relación con el arte y con aspectos afectivos y amorosos. Uso de contrastes, como por ejemplo en la oposición entre pasión-razón, rebeldía, convencionales sociales, vida, muerte, etc. Otro punto, entrelazamiento de historias. La principal es la de Werther, ¿ya? La principal es la de Werther, ¿ya? Sin embargo, esta se enlaza con otra de carácter secundario, como la del joven sirviente enamorado de su patrona que es viuda. Mención a otros autores, entre los clásicos, por ejemplo,
Se menciona pues a Homero y entre otros románticos a Klopstock y Ossian. Estrategia funcional, ocultamiento de datos, de personajes o lugares, lo cual es una estrategia para crear un efecto de verosimilitud. Uso constante de símbolos, como por ejemplo colores, ropa, gestos. Incluso hay una inclinación al fetichismo, como en el caso de Werther para con el lazo de rosa de Carlota. ¿Cuál es el tema principal? El amor marcado por lo funesto. Se establece una concepción del amor romántico que se convertiría en tradición. Ya en tradición, ojo, los amores de este tipo de literatura romántica no eran por lo general correspondidos y si lo eran, tenían un desenlace nefasto. En ese sentido, Werther pues establece un paradigma en la novela sentimental. Temas secundarios, mis queridos alumnos, el suicidio, la naturaleza, las conversaciones sociales, la oposición entre Eros y Tánatos. Ya, mis queridos alumnos, esto es como punto importante con relación a lo que viene a ser la famosa obra Las cuitas del joven Werther. ¿Cuáles son los personajes principales? Werther, que es el prototipo del romántico, Carlota, amada de Werther, presa de las conversaciones sociales. ¿Quiénes son los personajes secundarios? Tenemos a Alberto, que viene a ser prometido y luego esposo de Carlota. Juan, que es niño y amigo del Werther. Señorita B, se siente pues atraída por Werther y joven criado enamorado de su patrona que comete un delito por ella. ¿Ya? Muy bien. Eso es con relación, mis queridos alumnos, al joven Werther. ¿Ya? Ahora, vamos a ver algunas características de la famosa obra llamada Doctor Fausto. El Doctor Fausto es una obra o es la obra maestra de Goethe, así como la más ambiciosa de su tiempo. Ya, mis queridos alumnos, si bien fue publicada en dos partes, en 1808 y 1832 respectivamente, ya, este drama alegórico le llevó a Goethe una labor de más de 60 años en diferentes momentos de su vida en que dejaba y retomaba el texto. Antecedentes. Sobre Fausto, mis queridos alumnos, estos antecedentes son importantes. Sobre Fausto han escrito muchos, ¿ya? La historia del viejo mago que vende su alma al diablo tiene reminiscencias medievales y renacentistas. Un ejemplo contundente es la obra El milagro de Teófilo del poeta francés Routebaouf, publicado en 1245 a 1285, donde se narra la historia de un monje que vende su alma a una fuerza maléfica, por así decir. Sin embargo, es en el siglo XVI donde aparece, según los estudios, un hombre que fue el origen para la creación de este personaje. Estamos hablando del médico alemán Johann Georg Faust, que vivió aproximadamente entre los años de 1480 al año de 1540. Este tipo fue pues un dudoso mago y alquimista proveniente de Hintinglingen, Württemberg, que obtuvo el diploma en teología de la Universidad de Heidelberg en el año de 1509. Al parecer estaba dedicado a la estafa y a la actividad de dudosa reputación, ¿ya? Incluso fue perseguido por ser acusado de nigromancia, ¿ya? Después de su muerte, la fantasía popular comienza a dar forma a la historia de un hombre que hace un pacto que había realizado con el demonio. En 1587, en Frankfurt, el Meno, un editor llamado Johann Spence, publica la historia de von Johann Fausten en 1587 sin incluir el nombre del autor. En esta obra se refuerza la exagerada vida del nigromante, pero la primera gran obra literaria que se basa en esta leyenda es la trágica historia del Doctor Fausto, publicada en el año de 1587, mejor dicho, del dramaturgo inglés Christopher Marlowe en 1564 y en 1593.
representante del teatro isabelino es llamado Christopher Marlowe. Debemos pues precisar que en este libro el personaje aún no alcanza la grandeza metafísica y existencial de Goethe, ¿ya? Sino que más bien nos muestra a un personaje marcadamente siniestro y que tiene una profunda sed de conocimiento y dominio de la naturaleza entre los siglos de 16, 17 y 18. Y poco a poco irán apareciendo otras versiones de este místico o de este mítico personaje. Ahora, habiendo ya bastantes obras, mis queridos alumnos, con relación al doctor Fausto, es precisamente Johann von Goethe quien toma muchas de estas historias, la toma como si la perfecciona y le da un estilo propio, al punto de volverla pues una obra ya catalogada como una de las mejores obras de la historia universal. ¿Ya? Muy bien. Es así como se viene dando, como se origina o se crea esta famosa obra. ¿Cuáles son las características formales de esta obra? Género dramático, presenta la siguiente estructura: dedicatoria, escrita en 1797, preludio, ya en el teatro participa el director, el autor y el gracioso, prólogo en el cielo, participa el Señor, los ángeles y Mefistófeles. En este prólogo Dios y Mefistófeles apuestan sobre quién se quedará con el alma de el doctor Fausto. Primera parte presenta un solo acto, segunda parte presenta 5 actos. Está escrita en verso y utiliza la rima consonante encadenada. El estilo es elevado, hay un predominio del lenguaje erudito, aunque con inclusión de elementos coloquiales, sobre todo cuando hay participación de personajes de extracción popular. Ya, mis queridos alumnos, muy bien. Uso desmesurado de referencias culturales, por ejemplo, personajes de la mitología grecolatina, como Helena, Proteo, las gorgonas, o de la cultura griega, como los filósofos Tales y Anaxágoras. Asimismo, también hay constantes alusiones a elementos de la hechicería, la nigromancia, la alquimia y otras ramas del conocimiento esotérico, ¿ya? Igualmente, que estarían pues presentes en la tradición bíblica, como por ejemplo el libro de Job, donde hay una conversación entre el demonio y Dios, y en la obra es evidente la profunda erudición. Quiero agregar además, mis queridos alumnos, con relación a esta famosa obra llamada Doctor Fausto, presenta elementos fantásticos provenientes de la tradición clásica, medieval y germánica. El tono, de acuerdo a la escena, presenta predominio de lo apasionado y de lo reflexivo metafísico, diversidad en la caracterización de personajes. En general, los secundarios son personajes planos, como Marta, Valentín o el emperador, pero los principales, como Fausto o Margarita, son personajes redondos y muestran contradicciones en sus pensamientos y accionar. En especial el primero, Mefistófeles, es un personaje principal de una gran riqueza de contenido, pero su caracterización se mantiene homogénea a lo largo de la obra, ¿ya? No se respetan las unidades clásicas debido a la complejidad y extensión de la obra. Cierto hermetismo, sobre todo en la segunda parte, donde la erudición y el carácter de alegóricos son tales que, para que la obra sea entendida, el lector debe poseer un elevado conocimiento ya de la historia bíblica también. El tema principal se centra básicamente pues en la lucha entre el bien y el mal. Desde el inicio, cuando Dios y Mefistófeles se apuestan en el alma de Fausto, se observa una búsqueda por penetrar en lo más profundo y complejo de la naturaleza humana, ¿ya? Sus obsesiones, sus ambiciones, sus angustias. Fausto es un personaje que combina momentos de seguridad plena con etapas de marcada ambivalencia, por así decir, existencial. Sabe que la lucha que hay en un ser oscila entre la fuerza del
ideal cristiano, lo maléfico y satánico. En ese sentido, la obra tiene una visión universal de lo humano. Temas secundarios: el ansia de conocimiento. Fausto es un hombre que ha dedicado toda su vida al saber, con ello ha despreciado la vida de los hombres comunes, incluso cuando ya ha pactado con Mefistófeles. Ya, mis queridos alumnos, el tema es la coincidencia de la vida, no, mejor dicho, la conciencia de la vida, la juventud, el amor, la unión, el arrepentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los usos de alegorías que presenta esta grandiosa obra? Tenemos la siguiente: Fausto, que hace referencia a la sed del conocimiento; Mefistófeles, que hace referencia al mal; Margarita hace referencia a la inocencia y el perdón; Helena hace referencia a la belleza clásica; Euroforión, que hace referencia a la poesía romántica, entre la más importante. Sabemos que los personajes principales son Fausto, viejo erudito, y Mefistófeles, que viene a ser el diablo. ¿Ya? ¿Cuáles son los personajes secundarios? Tenemos a Wagner, discípulo de Fausto; Bruja, que hace recobrar a Fausto la juventud; Margarita, la jovencita que se enamora de Fausto; Marta, amiga de Margarita; Valentina, hermano de Margarita; el emperador y un antiemperador que lucha por el poder; Helena, que viene a ser la alegoría del mundo clásico; Homúnculo, hombre artificial, creación de Wagner; poetas griegos tales como Tales y Anaxágoras, por así decir; Euforión, hijo de Fausto y de Helena, alegoría de poesías románticas. Esto ha sido básicamente las principales características, mis queridos alumnos, de esta grandiosa obra llamada como El Doctor Fausto, así como también las cuitas del joven Werther, creadas por este genio de la literatura conocido como Johann von Goethe. ¿Ya? Muy bien, mis queridos alumnos, sin más que decirles, me despido de cada uno de ustedes, no sin antes recalcarles que por favor resuelvan los cuestionarios que están al final del video y mandarlo a la brevedad posible, como plazo máximo el día miércoles a las 4 de la tarde. Insistir de que por favor estudien este tema porque va a venir en su examen bimestral. Sin más que decirle, me despido de cada uno de ustedes, mis queridos alumnos. Muchas gracias. Conmigo ya será hasta la siguiente semana. Chao.